parecería a ustedes si un día, tomándose un café con la responsable de recursos humanos de su empresa, les dice, uff, aquí no contratamos nunca gente de Murcia? No, no, gente de Murcia, no. Uf, una vez contratamos a uno, nos fue fatal. Tuvimos una cantidad de problemas después para despedirle, que no te imaginas. No espero que me contesten. ¿Hay alguna persona de Murcia por aquí? ¿Nadie? No lo puedo creer. Bueno, no tengo nada en contra de la gente de Murcia, por supuesto, me han tratado siempre fenomenal. Y dirán, ¿por qué les estoy hablando de Murcia? Bueno, pues porque este argumento de la responsable de recursos humanos es el que se han encontrado muchas veces nuestros expertos en asesorar a las empresas en la contratación de personas con discapacidad. Lo único que tienen que hacer es sustituir personas de Murcia por personas con discapacidad. Claro, además, da la casualidad de que las personas con discapacidad que no trabajan se aproximan en número bastante a la población de la región de Murcia. Imagínense toda la población de la región de Murcia sin opciones de trabajar. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué haría la gente de Murcia si existiera ese prejuicio hacia ellos y nadie les contratase? Por mi trabajo, me enfrento en no pocas ocasiones a una pregunta que siempre me hace poner en tensión. Me preguntan además como experta en empleo y discapacidad, porque llevo más de 20 años trabajando en esto, y podían decir, pues ya te podías preparar una respuesta, ¿no? Después de 20 años, efectivamente. Tengo muchas respuestas, por cierto, bastantes. Pero después de pensar, la pregunta, por cierto, es ¿por qué las empresas no contratan a personas con discapacidad? Y después de pensar en esto para esta charla y consultar con unos y con otros, ¿no? Gente con la que tengo confianza, pues realmente creo que hay dos razones que son realmente las que nos impiden avanzar en este tema, ¿no? Son dos barreras invisibles que se llaman bajas expectativas y miedo. Lo bueno es que todos ustedes pueden hacer cosas muy sencillas para superar estas barreras invisibles y ayudarnos en esta tarea, ¿no? Colectiva de hacer una sociedad más inclusiva. Voy a contarles algunas anécdotas que creo que son las que me hacen pensar cómo pienso sobre este tema y que me han provocado diferentes sentimientos a lo largo de mi vida y reflexiones. Y bueno, pues la primera de ellas, como decía Roberto, tiene que ver con una película. ¿Se acuerdan cuando se estrenó E.T., el extraterrestre? 1982, hace 36 años. Yo me acuerdo mucho de esa película porque cuando se estrenó estábamos en las vacaciones de Navidad en Valladolid, efectivamente en una tarde muy fría y húmeda de estas de Valladolid, y mis hermanos y yo estábamos encantados porque mi tío Pepe nos había invitado a ir al cine a ver E.T. Fuimos al cine Vistarama de Valladolid, y cuando volvíamos a casa de mi abuela, escuché, bajando del autobús, un comentario detrás de mí que se me quedó grabado durante mucho tiempo. Era una señora que le decía a otra, pobres niños tener que ir con ese hombre. Mi tío Pepe es un hombre con parálisis cerebral. Tenía 46 años entonces y, bueno, pues por su discapacidad tiene algunas dificultades para moverse. De hecho, me recordaba a mi madre que hasta los 15 años no consiguió andar con sus muletas. Y puedes mantener conversaciones maravillosas con él, siempre que tengas un poco de paciencia hasta que consigues entender su forma de hablar. De hecho, en el barrio donde vivía, le conocían como el alcalde del Paseo Zorrilla, porque se paraba a hablar con todo el mundo. Bueno, creció en una época en España, en la guerra y la posguerra, en la que no tuvo, por supuesto, servicios de atención temprana ni otros apoyos, ¿no?, que le hubieran permitido, estoy segura, hoy día, haber podido estudiar una carrera universitaria, conseguir un trabajo y seguramente incluso formar una familia. Y es un gran luchador, por supuesto, con gran sentido del humor, como podría decir, de todas las personas con parálisis cerebral que he tenido la suerte de conocer. Álvaro, Esther, David. Bien, ¿qué significaba aquel comentario de aquella mujer en el autobús del que me acuerdo después de tantos años? Pues ni más ni menos las bajas expectativas de que una persona con parálisis cerebral como mi tío pudiera llevar a sus hijos o a sus sobrinos al cine como cualquier otra persona. Es bastante probable que para aquella mujer
una persona con parálisis cerebral fuera más extraterrestre que el propio ET. Bueno, también en Valladolid. En este caso, el año en el que se reunificaron las dos Alemanias, 1990. Nos acabábamos de mudar allí y un familiar nos recomendó un oftalmólogo para una primera cita y mi madre y yo pues, fuimos a esa revisión. El oftalmólogo era muy, muy bueno. Me hicieron la revisión rutinaria y cuando estaba sentada con mi madre, delante de su mesa, me dice, bueno, Sabina, todo está muy bien. No tienes que cambiar la graduación. Ya sabes que tienes que intentar no forzar la vista y hacer toda la vida al aire libre que puedas. Y yo le digo, bueno, pues eso va a ser un poco difícil porque estoy estudiando. Y me dice, bueno, ¿y qué estudias? Y yo le contesto, pues estoy en cuarto de económicas. ¿Saben lo que me contestó? Me dijo, hombre, pues ya termina. Puede parecer un comentario sin importancia, pero si lo piensan es tremendo. Si cuando me diagnosticaron con menos de 2 años mi déficit visual, el médico que me hubiese tratado hubiese sido ese médico, seguramente hubiera recomendado a mis padres pues, que no forzase la vista, que hiciera una vida tranquila y no habría estudiado, no habría tampoco estudiado piano con las partituras sin adaptar, por cierto, y seguramente pues, no estaría donde estoy. Afortunadamente mi médico de niña fue un gran médico de Barcelona, del Hospital Sant Joan de Déu, el doctor Castanera, que me recuerda muchas veces la importancia de trabajar con vocación. Esta baja expectativa en un profesional médico para las personas con discapacidad y en general para cualquier persona es una de las cosas más limitantes. De hecho, tiene consecuencias que yo creo que son irrecuperables, sobre todo si se producen en la infancia, y debe hacernos pensar en la importancia de no prejuzgar el potencial y las capacidades de una persona. Una de las primeras cosas que me tocó hacer cuando llegué a Fundación 11 fue implantar el sistema de gestión de la calidad, ISO. ¿Les suena esto, no? Bueno, pues ya cuando habíamos terminado todo el proceso, en la auditoría externa para la certificación, estábamos en una reunión con el jefe de nuestro departamento de informática, Jesús, entonces, que es una persona ciega. Y el auditor pidió unos datos que no teníamos en ese momento. Mi compañero Jesús se levantó de la mesa, se fue a su ordenador, tecleó unas cosas en el ordenador y en 2 segundos, 3 segundos tuvimos en la impresora los datos que necesitaba el auditor, se los dejó delante de la mesa. Bueno, la cara de aquel hombre era para haberla grabado. Después de terminar la reunión, estuvo ahí un rato curioseando con Jesús cómo hacía para utilizar su línea Braille, para trabajar. Bueno, el tío estaba alucinando, ¿no? Y esto es un ejemplo también de las bajas expectativas en el ámbito laboral. Voy a contextualizarles un poco esta situación. 6 de cada 100 personas en España en edad de trabajar son personas con discapacidad, 6 de cada 100. Y solo 1 de cada 4 trabaja. De los 21,5 millones de contratos que se firmaron el año pasado en España, en 2017, solo el 1,43% fueron para personas con discapacidad. Pero si quitamos los contratos que firman empresas sociales cuyo fin es crear empleo para personas con discapacidad, o sea que ya están convencidos, ese porcentaje se queda en un 1%, es decir, solo 1 de cada 100 contratos es para personas con discapacidad. ¿Qué está pasando aquí? Pues claramente que para las personas que toman las decisiones de contratar, los que contratáis, no tenéis a las personas con discapacidad en vuestro panorama de posibles candidatos. Por eso son tan importantes las bajas expectativas que tengamos sobre las personas. Porque las decisiones de contratar no las toma una empresa como un ente, las toman las personas. Y en algunos casos incluso los responsables de recursos humanos que tendrán que convencer a otros para que contraten a esa persona. Bueno, sobre el miedo. No tengo muchas cosas que decirles sobre el miedo. Todos ustedes habrán tenido que enfrentar algún miedo alguna vez y saben que la única solución es prepararse y enfrentarse. Sobre el miedo tengo una anécdota que puedo contar porque poco tiempo después de suceder, una eminencia como es el doctor Mario Alonso Puig me dio una explicación racional, yo soy bastante racional, y me quedé bastante tranquila, ¿no? Mi hija pequeña tenía un poco menos de 3 años entonces y estábamos en un centro comercial y
Después de salir del probador, me acerqué al mostrador, ¿no? Ya para pagar la compra, y de repente oigo a mi hija, ¡tonta! Bueno, me giro y veo que se lo está gritando a una mujer con síndrome de Down que estaba acompañada por otra persona. Como se imaginarán, el shock para mí fue bestial, ¿no? Y entonces, nada, pues la niña se llevó una charla de estas que quedó completamente neutralizada y no dijo ni una sola palabra hasta llegar a casa. Bien, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando tenemos miedo? Cuando nos encontramos en una situación de miedo, se pueden producir dos cosas, o atacar, que es lo que hizo mi hija, o huir. Bien, llegamos al final. Bueno, por cierto, las empresas no diría yo que son entornos muy propicios para que la gente no tenga miedo, ¿verdad? Auditoría interna, auditoría externa, mapa de riesgos, compliance penal, ley de protección de datos, ley de transparencia. Vamos, que si eso no da un poco de miedo, díganme ustedes qué es lo que no da miedo, ¿no? Además de mucho trabajo, por cierto. Bueno, pues, ¿qué puedo recomendarles yo en mi experiencia de todos estos años de trabajar codo con personas con discapacidad, para que avancemos en esto de la contratación de personas con discapacidad? Pues tengo 4 recomendaciones. La primera, no huyan. No huyan. La segunda, inmunícense contra el miedo. ¿Qué pueden hacer para inmunizarse contra el miedo? Pues pueden hacer muchas cosas. Los más cómodos, por ejemplo, pues ver películas, charlas TED. Por cierto, hay bastantes sobre discapacidad. Yo les recomiendo, por ejemplo, las de mi buena amiga Edurne y Marta Arce, que es la mejor judoka paralímpica, también la de Óscar Rodríguez. También pueden, si quieren salir un poco más de su zona de confort, pues, por ejemplo, vayan a ver competiciones de deporte de personas con discapacidad, pues partidos de baloncesto en silla de ruedas o cualquier otro deporte paralímpico. Yo cuando fui a ver la primera competición de natación paralímpica en Atenas 2004, fue una de las experiencias más alucinantes de mi vida, la verdad. ¿Qué más les recomiendo? Pues también pueden contagiar a otras personas. Hablar con normalidad sobre la discapacidad con otras personas. En el ámbito, por ejemplo, familiar, pues utilicen un recurso que tenemos en la Fundación 11 que se llama Biblioteca Infantil, cuentos que contagian ilusión. Son 11 títulos en los que los personajes son niños y niñas con distintas discapacidades. En la empresa, pues cuenten con los trainers paralímpicos, deportistas de alto nivel, que han competido a alto nivel y que les pueden explicar desde los valores del deporte y la discapacidad cómo los límites realmente nos los ponemos nosotros. También pueden pedirnos venir a visitar empresas sociales como las del Grupo Social 11, donde pueden ver a mucha gente con discapacidad trabajando, ¿no? Y cómo pueden, a través de ayudas técnicas o otras medidas, ¿no? Pues poder trabajar de manera en un entorno completamente empresarial normalizado. Y por último, si se quieren comprometer más, déjense aconsejar. La Fundación 11 ayudamos a las empresas a abordar este compromiso, ¿no? De hacer una sociedad más inclusiva y más diversa, y empresas más diversas, ¿no? Esto es muy importante. Cuando pensaba cómo concluir esta charla, pensé que me hace a mí diferente de otras personas, de algunos de ustedes, a la hora de pensar sobre este tema de la discapacidad. Pues haber tenido la fortuna de, a lo largo de mi vida, tener personas con discapacidad a mi alrededor, trabajar rodeada de personas con discapacidad y esto es lo que me hace diferente realmente. Y para terminar quiero hacerles un regalo. Les voy a leer un texto que se escribió hace 216 años y que dice lo siguiente. Oh, hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo y dejad que se consuele el desventurado al descubrir que hubo alguien semejante a él que, a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, igualmente hizo todo lo que estuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y los hombres dignos. Este texto lo escribió Beethoven. Se acordarán que les dije que estudié piano, y en mi casa, en el piano que utilizábamos para practicar mis hermanos y yo, había, bueno, todavía está,
un retrato de Beethoven que seguro que es reconocible para ustedes, es en el que aparece con el pelo alborotado y un gesto muy malhumorado, ¿no? Y seguramente ustedes también saben que Beethoven estuvo a punto de, bueno, se quedó prácticamente sordo. Lo que no sé si saben es que algunas de sus obras más magníficas las escribió ya siendo, como les digo, prácticamente sordo y después de haber estado al borde del suicidio por la desesperación que le causaba el perder la audición. Mi regalo entonces es para que cuando lleguen a casa busquen en internet la sonata número 30 para piano y la escuchen. Puede ser hoy, puede ser cualquier otro día, por supuesto. Se acuerden de lo que les he contado, y piensen que esa música maravillosa la escribió una persona que carecía prácticamente del sentido de la audición. Y muchas gracias por escucharme.